Padre Celestial, te damos las infinitas gracias esta tarde, Señor, por tus bendiciones durante el día y especialmente de traernos en esta tarde, Señor, para de manera reverente abrir tu palabra, Señor. Pedimos concentración y que podemos entender lo que se expone y que de tu palabra puede tener poder en nuestra vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Y otra vez un saludos. Vamos a pasar las vistas aquí por el PowerPoint para que nos puedan acompañar. Y vamos a también mencionar que aunque vamos a presentarles por PowerPoint, am, sería útil. Ok, muy bien. Hay algunas cosas quizás que van a querer apuntar y vamos a tratar de tocar de unos puntos principales sobre la profecía de la Pascua. Um, um, las fiestas vienen siendo realmente profecías de muy íntimamente relacionadas con el ministerio de Jesús. Y pues las Pascuas vamos a asociarlos con los panes sin levadura y también las gavillas. Pero queremos tocar unos puntos principales, ¿verdad? Y esas son las partes, yo creo que si quieren apuntar, no tienen que apuntar todo, pero los puntos principales para que podamos seguir el hilo del estudio. Sería muy lindo que podamos conectar, ¿verdad? Lo que se está diciendo la palabra de Dios. Hay unos textos principales, el capítulo de la Biblia, así como Levítico 23, donde encontramos las fiestas, pero usamos el resto de la Biblia para su explicación y mirando, ¿verdad?, su cumplimiento también. Así que, como pueden ver, vamos a ver lo que podemos hacer. Dice aquí. mm, Éxodo 23, 16. Y aquí vemos que la Pascua se viene celebrando de un cierto punto y adelante. Las fiestas no eran eh, ceremonias que Dios dio al pueblo desde el Edén ni del comienzo de la creación, sino que viene en existencia de algún momento y adelante. Vamos a tocar ese punto en unos segundos. Aquí Éxodo 23, 16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de sus labores que hubiese sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores. Interesantemente, el fin del año hebreo, no tanto judío, sino hebreo, ah, al comienzo terminaba y comenzaba en el otoño, pero a partir de algún evento específico, que es lo que vamos a mirar en este momento, vemos que comienza en lo que es la primavera y aquí usamos la enciclopedia hablando, ¿verdad?, del mes hebreo, del calendario hebreo, del Nisan. El mes de Nisan se dice aquí que se convierte, o bueno, vamos a ver que se convierte, se considera el primer mes del calendario hebreo bíblico. Um, Entonces aquí vemos en la enciclopedia, ¿verdad? El mes de Nisan, el primer mes del calendario hebreo. Y dice aquí, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Bueno, dice aquí comienza eh,
comienza su cuenta a partir cuando salieron los hebreos de esclavos de Egipto, ¿verdad? Entonces, de ese momento adelante, se comienza a celebrar lo que es la Pascua y el mes de Nisan, que comienza el primer mes del año. Ellos tenían que contar de esa salida. Esto es el nuevo año para nosotros, de ahora y adelante, ¿verdad? Am, y ahora, qué dificultad aquí. Ok. Dice, en algunas ocasiones la Biblia también se refiere a Nisan como el mes de Abib y pueden apuntar, ¿verdad? Si están haciendo eso, la palabra Abib, eh, a veces se usa cualquiera de los dos para describir ese mes, el primer mes, el Nisan o el Abib. Abib tiene un significado que realmente tiene que ver con la cebada y Abib es cuando es maduro. Y pues esto determinaba cuándo se iban a celebrar estas ceremonias. Había un tiempo de fijar, no había un calendario en sí de decir, bueno, iba a caer en esta fecha específicamente cada año, sino que se observaba lo que era la agricultura y ahora se miraba así como la cebada pues la cosecha ah, en diferentes fiestas. Esto lo vamos a tocar también en el día de expiación y se miraba, ¿verdad? Cuando estabas maduro y cuando se observaba maduro, ahora se sabía que en el próximo ciclo de la luna, pues de ahí iba a comenzar la celebración, ¿verdad? De la fiesta. Entonces, am, pues aquí miramos en Éxodo 12:2, la Biblia dice, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este primer mes del año. Así que vemos, ¿verdad? Y esto quizás es un punto que queremos ubicar en nuestra mente de este evento y podemos asociar el evento, ¿verdad? Que el pueblo sale de esclavitud en ese momento y adelante, ahora pues tenemos el nuevo año, ¿verdad? Hebreo. A partir del 14 de Nisan o Abib otra vez. Y esa fecha, ¿verdad? Importante para entender la Pascua es cuando se hacía el sacrificio pascual en el 14 del mes de Nisan o Abib. Éxodo 12:7 dice, y tomarán de la sangre y lo pondrán sobre los postes y el dintel de la casa de las casas en que lo van a de comer. Y pues esos postes y dinteles allí en Egipto, interesantemente, si tú miras la entrada de las casas, allí tenían nombres de los y figuras de los, de los dioses, tanto en los postes como en dintel también. Y pues eh, por eso Dios mandó que aplicara la sangre de ese cordero que ellos tenían que apartar cierto tiempo, eso lo vamos a ver en un segundo, y cuando llegaba el día específico, se tenía que tomar como sacrificio y tomar de esa sangre y aplicarlo, ¿verdad? A lo que es los postes y el dintel de cada puerta. Y eso iba a ser protección, proteger las vidas de aquellos que eran fieles en cumplir lo que Dios había pedido, porque era a través de esa sangre simbólica, representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sangre de Cristo, que iban a poder ser salvos. Así que vemos que la familia eh, pues tenía que aplicar
y participar en esta aplicación de poner la sangre y pues a mirarlo y a cumplirlo también, deberían ir entendiendo el plan de la redención o salvación. Aquí eran lecciones para la familia, tanto jóvenes como adultos también, eh, señalando otra vez, era una profecía, señalando al Mesías. Am, pues aquí vemos en lo que es el Mateo 26, 28, dice aquí, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y ellos deberían, cada vez que celebraban esto, desde lo que era cuando salieron de Egipto y adelante, deberían recordar o reflejar sobre la promesa, ¿verdad? De la vida de aquel Mesías que iba a ser entregada y también para salvar la humanidad, del pueblo de sus rebeliones, de sus pecados. Aquí vemos, ¿verdad? Otra vez que el sacrificio tenía que ser en un día específico, no podía ser en cualquier momento. Y pues vamos a mirar el calendario en estos días y vemos que estas fiestas se relacionan con el calendario. Eh, Uno va cerquita, se cumple una cosa y luego una ceremonia y luego hay que está asociado con otra y otra. Esto lo vamos a ver ahora en esta tarde, esta noche. Dice aquí Éxodo 12:6, dice, hablando del cordero que tenía que apartar, guardarlo, dice, y lo guardarás hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Y mire qué específico es esto. O sea, las instrucciones de Dios siempre son muy detalladas. Y decía aquí que esto se debe hacer dentro de lo que es las 2 tardes. Disculpe. Entre las 2 tardes. Ahora, esto era un símbolo, otra vez, profecía es simbolismo, pero es tipo o símbolo de lo que tenía que suceder en la realidad. Así que aquí vemos que este simbolismo solamente una figura del sacrificio que iba a ser más adelante del Hijo de Dios, otra vez el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 18:28, ni se llevaron a Jesús a casa de Caifás. Disculpa. Ok. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio de los romanos. Era de mañana y ellos no entraron. Estos son los judíos que acusaron a Jesús, que querían traer a Jesús a los romanos para usarlo, para que podían asegurar la muerte de Jesús que fuera crucificado. Pero dice aquí, ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, porque si hubiesen hecho, no podían participar de la ceremonia. Y entonces vemos aquí que ellos estaban dispuestos a acusar a Jesús, pero sí querían mantenerse ellos limpios para poder celebrar o participar de esa ceremonia.
Así que aquí vemos cumplimiento cuando vemos ahora en Lucas, en el libro de Lucas aquí, Lucas 23:44. Dice aquí, Oh, cuando era como la hora sexta, y ya Jesús estaba en la cruz, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ahora, la Biblia menciona específicamente este horario por un propósito, y esto debe cumplir la profecía. Cada paso aquí de la vida y la muerte de Jesús era un cumplimiento de esa profecía de la Pascua. Ah, y aquí, ¿verdad? Entre ese horario era entre las dos tardes. O sea, la hora sexta y la hora novena era entre lo que era las dos tardes de un día, pasando un día al otro día. Ahora, vemos las profecías que la vida de Jesús cumple, y cuando Jesús muere, no muere en cualquier día, es un día profético, es un día, y por eso Jesús sabía cuando él iba a morir en un cierto día, en un cierto año. ¿Cómo lo sabía? Bueno, por las profecías, lo que estaba escrito. Y miramos también a través de estas fiestas que indicaba la forma que iba a morir y cuándo también iba a morir. Vamos a tomar consideración por un momento aquí una de las profecías que es en Daniel 9:27. No voy a entrar mucho de lleno en esta profecía, pero es un poco relacionado. Dice aquí, hablando del Mesías, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Recuerda que hablamos unos textos atrás del pacto que Dios iba a hacer, que era el nuevo pacto. Eh, pero ese pacto se confirma ¿con qué? Bueno, se confirma con sangre. Entonces, otra vez, volviendo a la profecía, que era una profecía de 70 semanas, pero estamos hablando solamente de la última semana esa, de las 70. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, notemos bien, porque hay cristianos que piensan que este texto que tiene que ver con la profecía de Daniel 9:27 tiene que ver con el futuro, o que tiene que ver con el anticristo, pero esto es una profecía mesiánica. Esto es una profecía sobre eh, de aquel Mesías que da su vida por la salvación. Notamos por un segundo, el que confirma el pacto es aquel que hizo el pacto. Aquel es quien confirma el pacto. El anticristo no confirma el pacto, ¿verdad? Sino que Cristo, cuando ofrece su sangre en la cruz, confirma el pacto o la promesa que se había hecho a Abraham. Y bueno, se puede ver promesas en la Biblia que cumple en Cristo morir en la cruz, pero pues uno que podemos mencionar es la profecía que se hizo o promesa se hizo a Abraham también. Mateo 27:45 dice, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra y hasta la hora novena, leímos eso. Dice 46, cerca la hora novena, Jesús clamó a gran voz, y él estaba clamando a gran voz a su Padre, ¿verdad? Al Padre Celestial. Y pues él clamaba en hebreo, y pues lo que dijo, ¿verdad? Traducido es, eh, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué?
Jesús dice esto en la cruz antes de padecer y lo poquito de vida que todavía tiene, es porque sentía la separación de él, sentía la separación entre él y el Padre. ¿Por qué? Por los pecados que estaba sobre él en ese momento. Ahora Jesús está, y vemos aquí, el día que se le acusó es el mismo día que no, los judíos no querían entrar al petróleo, ah, para no contaminarse, para celebrar la Pascua. Pues Jesús estaba colgado en esa cruz el mismo día de Pascua, porque Él era el Cordero Pascual. Y ese mismo día, o sea, de ese mismo año, porque también estaba en la profecía específicamente qué año iba a morir. Vimos un poquito de eso en las 70 semanas. Él iba a morir a la mitad de esa última semana, número 70 profética, ¿verdad? Y cuando él moría, él iba a poner un fin, como vimos en Daniel, capítulo 9, a los sacrificios. O sea, ya los sacrificios no iban a ser necesarios, sino que el, y los sacrificios también señalaban a Jesús y por eso se mandó a hacer, ¿verdad? Un sistema de sacrificios simbólicos, señalando la vida del Mesías. Y por eso la profecía decía que se ponía un fin a la mitad de la semana al sacrificio y la ofrenda, porque cuando Cristo da su vida es el verdadero sacrificio. Ya no hay necesidad de traer algún corderito pues diferentes sacrificios que habían como un becerro o pues un carnero, había diferentes, ¿verdad? Sacrificios. Pero ya de ese momento adelante. Y cada sacrificio de su forma representaba a Jesús. Eh, pues realmente eso puede ser un estudio completamente distinto, pero mencionando por encima, cada sacrificio señalaba al Mesías, ¿verdad? Así que volvemos ahora a lo que es Éxodo 12:8. Dice, y aquella noche, esto es volviendo cuando estaban en Egipto, ¿verdad? En la noche antes de salir, justamente, dice, y aquella noche comerán la sangre asada a fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Así que mira lo íntimo que está asociado eh, estos panes sin levadura. Y aquí vemos que se comían la cena pascual, pero también se comía con esos panes sin levadura. Otro simbolismo, y por eso se practicaba y se practicaba anualmente. Enlace. Cada vez Sí. que Pero se ahora que no me llamaba. practicaba era para que se podía aprender del simbolismo y esas hierbas amargas, hablando de la experiencia amarga que ellos tuvieron en la esclavitud. Pero esos panes eran panes que no eran común que se comían todos los días, sino que porque se practicaban comerlo a menudo con levadura. Pero en este día, junto con algunos otros días específicos también, se comían sin levadura, porque la levadura tenía un simbolismo también, lo que era el pecado. Y pues aquí se iba a recordar y mirar el simbolismo que el Mesías y Dios provee pan, pero un pan esencial y especial que era sin, y esta es la vida
¿verdad? El sacrificio de Jesús inmaculada, ¿verdad? Sin pecado, una vida sin pecado, un sacrificio perfecto. Aquí, así que vemos simbolismo tanto del cordero como del pan también. Um, Algunas veces cuando se habla de la Pascua se considera como el primer día de la fiesta de panes sin levadura en algunas porciones de la Biblia, pero cuando se habla allí en Levítico 23, se habla de la fiesta de panes sin levaduras, perdón, como el día siguiente de la Pascua. Y vamos a tocar ese punto ahora mismo. Levítico 23:6 dice, a los 15 días del mes. Ahora, ustedes se recuerdan que al día 14 era la Pascua. ¿Ok? Y el día 14 se sacrificaba el cordero pascual, se consumía ese cordero, no se rompía ninguno de los huesos, también tenía simbolismo, tenía que comérselo, ¿verdad? Asada, venía toda la familia a compartir esa cena juntos, ¿ok? Y no se podía romper ningunos huesos porque pues había otras profecías, incluyendo esa, pero más en la Biblia también que señalaba que el verdadero o el antitípico Cordero de Dios iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, pero que los huesos nunca iban a ser quebrados. Ahora, esto es interesante porque a menudo quebraba los huesos de aquellas personas que los romanos crucificaban. Si se recuerdan bien, en la cruz se rompieron los huesos a los ladrones que estaban al lado de él, pero a Jesús no, ¿verdad? Entonces este otro cumplimiento de la profecía. Realmente, hermanos, nosotros que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Debemos entender estos detalles para poder compartirlos con personas para demostrar que Cristo es el Mesías. Cristo cumplió en su vida tantas distintas profecías, cientos de profecías, que no puede quedar por casualidad la vida de Jesús, sino que era el verdadero Mesías y que se cumplió todo lo que se había dicho de él, en la palabra de Dios. Así que volviendo, ¿verdad? Aquí a los 15 días del mes de Nisan o Abib es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. Ahora, mira un detalle aquí. Dice aquí, por 7 días comeréis panes sin levadura. Pero ahora, dice el versículo 7 de Levítico 23, el primer día de esta fiesta, o sea, en el día 15, tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Esto es lo que se llama, es una fiesta o un sábado ceremonial, ¿verdad? Esto es, y podía caer cualquier día de la semana, no tenía que caer en el séptimo día, podía caer en cualquier día de la semana, pero por cientos de años, cuando se celebraban estas fiestas, um, el 14 de Nisan caía un día y el día inmediato que le seguía, es decir, el 15 era el primer día de la fiesta de panes sin levadura y iba a ser guardado como un sábado. Ahora, también esto era profético y era profético del futuro. Aquí podemos ver en Juan 19:31, dice entonces los judíos, por cuanto era la preparación de Pascua, ¿ok? A fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Se hizo preparación porque no querían dejar
lo que era los cuerpos en la cruz para el día siguiente o el día de reposo. Dice, pues, la Biblia dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, Jesús murió un viernes, un 14 de Nisan. Mira, mira cómo va la profecía aquí. Jesús murió un viernes, un 14 de Nisan, y el día siguiente era un sábado, séptimo día de la semana. Pero no solamente era eso, sino también era el 15 de Nisan que comenzaba la fiesta de panes sin levadura. Y por eso la Biblia dice, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Quiere decir que era un doble sábado, era un Shabbat Shabbatón, era ¿verdad? Un sábado semanal y era un sábado ceremonial el mismo día, ¿verdad? Entonces, esto del calendario hebreo venía profetizando durante cientos de años. Era otra vez profecía de que cuando iba a pasar el antitipo, que después que Jesús o el Mesías o el Cordero de Dios eh, diera su vida, el día siguiente iba a ser un sábado. Ahora, en la fiesta solamente era una sombra de eso. Cada vez que se practicaba era una sombra, porque a veces, en algunos años, por ejemplo, se podía caer el 14 de Nisan un lunes y el martes venía siendo el sábado ceremonial, no sábado semanal, ¿verdad? Ceremonial. Pero otra vez, era un simbolismo de que cuando el verdadero Cordero de Dios diera su vida, el 14 de Nisan, el día siguiente, que era el 15, iba a ser un sábado séptimo día de la semana. Así que aquí vemos, ¿verdad? Lo que es el simbolismo de varias cosas que van interrelacionándose tanto del 14 de la Pascua al 15, que era la fiesta de panes sin levadura. Y vemos que era un sábado ceremonial y no se podía obrar porque Jesús muere el día anterior, pero ahora descansa en la tumba. El sexto día, Jesús terminó las obras de la salvación. Am, y esto lo podemos comparar, ¿verdad? Con el Génesis, con la creación, en que Dios obró 6 días, descansó el séptimo. Pues aquí vemos aquí también en la profecía, iba a demostrar que Jesús iba a y obrar las obras de la redención o salvación hasta el sexto día y luego iba a descansar, ¿verdad? El día siguiente, el 15, el sábado semanal y sábado ceremonial en ese momento. También, dice el libro Deseado a todas las gentes, página 248 dice, puesto en que el sábado es un monumento recordativo de la obra de la creación, es una señal del amor y del poder de Cristo. Ahora es interesante porque el sábado viene haciendo una señal del amor de Dios y es relacionado no solamente con creación, sino es relacionado también con redención. Y aquí vemos, ¿verdad? La vida de Jesús descansa, ¿verdad? El cuerpo de Jesús en la tumba
y Él descansa de las obras, cosa que se resume ya el próximo primer día de la semana otra vez, ¿verdad? Voy a citar un libro aquí de un pastor, Stephen Haskell, de un libro se llama La sombra de la cruz, perdón. Se llama otra vez el título, me falta una letra ahí, La sombra de la cruz, página 99 en el libro de español. Dice, la obra de la redención se terminó en el sexto día. Bueno, lo que yo acabo de decir, ¿verdad? Y dice, y como Dios descansó después de la obra de la creación, por lo tanto, Jesús descansó en la tumba de José en las horas sagradas de aquel sábado santo, ¿verdad? Así que vemos que, y quizás podemos entender ahora un poquito mejor cómo es que Jesús anunciaba a los discípulos y le decía en algún momento, quizás unos años antes, eh, cuidado Jesús, no vayamos a este lugar, te expone a peligro. Y Jesús le decía claramente, bueno, mi tiempo no ha llegado todavía, así que no estoy preocupado. Pero Jesús sí les anunciaba cuando era tiempo de ahora subir a Jerusalén, que él iba a morir, ¿verdad? Ese año, él sabía el mes, él sabía el día, él sabía la hora en que iba a expirar, porque también eso estaba profetizado en lo que era las profecías y también las fiestas, ¿ok? Todas estas fiestas eran, otra vez, simbolismo para ayudar la mente, para poder entender. Mientras celebraban, deberían tener una vista del cumplimiento del plan de la salvación. Deseado toda la gente, página 736, dice, el sexto día de la semana habían visto morir sus maestros, hablando de los discípulos. El primer día de la semana siguiente se encontraban privados de su cuerpo y se le acusaba de haberlos robado para engañar a la gente. Así que queda claro, y pongo estas partes aquí porque es que a veces hay hasta un debate en qué día Jesús murió, ¿ok? ¿Qué día de la semana? Allí dice, el sexto día de la semana, los discípulos vieron a Jesús morir. Y queda claro, ¿verdad? De nuevo, que ya el primer día de la semana, pues su tumba no estaba ahí. ¿Qué había entre esos dos? Pues el séptimo día de la semana, en la cual su cuerpo descansó, ¿verdad? Ah, pues aquí vemos en Mateo 27:62, dice, al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Mateo 27:64. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan los discípulos de noche y hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el posterior error peor que el primer. Así que Jesús claramente entendía que a tercer día, y esto no va a llegar ahora a contemplar en las fiestas de las gavillas, ¿ok? Porque hablamos de Pascua, hablamos de panes sin levadura, por encimita, ¿verdad? Porque se puede hablar de esto mucho más profundidad. Solamente estamos dando un toquecito sencillo para beneficio de todo que estamos juntos en este momento, ¿verdad? Pero aquí dice claro que Jesús enseñaba, que ellos se recordaban que Jesús enseñaba que el tercer día iba a resucitar.
¿verdad? Y aquí vamos, ¿verdad? Meditando lo que era las gavillas, introduciendo, ¿verdad? A este concepto de la fiesta de gavillas. Seguimos deseando a la gente. 255 dice, el sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor. Ahora, noten bien, el sábado en la creación representaba el poder que Dios tenía de crear los primeros 6 días. Porque cuando Adán y Eva descansaron, ellos no descansaron porque estaban cansados. Es más, apenas eh, se habían, estaban creados recientemente. Ah, así que no estaban descansados. Perdón. No estaban cansados, ¿ok? Ah, ellos descansaban o disfrutaban el primer séptimo día en contemplar las obras o las maravillas de Dios en la creación, ¿verdad? Eso es lo que ellos disfrutaron. Y entonces ese sábado de la creación del Génesis representaba el poder creativo de Dios, porque ellos vienen en existencia, ya Dios creó todo y ellos se podían disfrutar a contemplarlo. Pues también aquí vemos que el sábado representa y es asociado con la redención y el poder de Dios de redimir. Porque otra vez, como acabamos de leer, el Señor descansó después del sexto día y ahí estaba obrando hasta el último momento las obras de salvación. Hasta la cruz, hermanos, estaba obrando la redención. No sé si nos acordamos qué decía Jesús de aquellos mismos que lo crucificaron a él. ¿O qué dijo al ladrón en la cruz? ¿O qué decía a aquellos que se burlaban, se mofaban de él? No, no era que Jesús llamaba, oraba al Padre, decir, condénalos, Señor, destrúyelos, Señor, por favor, porque se están burlando de mí. No, sino que pedía misericordia por ellos. Así que, otra vez, el sábado les indica las obras de la creación como evidencia de su gran poder redentor, al par que recuerda la pérdida paz del Edén. Habla de la paz restaurada por el Salvador. Sigue diciendo, desea a toda la gente. Y todo lo que encierra la naturaleza repite su invitación. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Verdad? Una invitación a descansar de nuestras obras, las obras del hombre. Las obras del hombre es las obras del pecado. Pero el Señor nos invita a descansar nuestras obras y tomar el descanso de Él, porque Él sí tiene obras o méritos de salvación. Así que, bueno, casi vamos a las últimas fiestas aquí que vamos a mencionar en esta hora. No la última fiesta, pero que están asociados junto esta noche, que es la de Gavillas. Dice Levítico 23:10. Dice aquí, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y note este punto, quizás lo abundamos más adelante un poco en la semana, pero aquí hay una instrucción cuando ellos iban a practicar esto. Cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, ellos iban a practicar esto.
y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, otra vez, yo creo que al principio mencionamos, ¿verdad? Que está esto asociado un poquito con agricultura y se asocia con la tierra que Dios dio o prometió o dio a ellos para vivir, porque ellos iban a tomar de los frutos, porque era una ofrenda demostrando que Dios suplía su necesidad. Y de lo mucho que Dios suplía, ellos daban una porción, una ofrenda, ¿verdad? Pero tenía que ser de esa tierra y cuando ellos entraban en esa tierra. Obviamente, cuando estaba en Monte Sinaí todavía no habían entrado, ¿verdad? La tierra que está mencionado aquí. Así que no iban a practicar esto todavía. Y dice Levítico 23:11, dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptado el día siguiente del día de reposo, o sea, el día 15, el día siguiente del día 15 del día de reposo ceremonial, la mecerá, es decir, el día 16. Entonces tenemos el 14, tenemos el 15 y tenemos el 16. Por eso yo estaba diciendo que quizás deben apuntar por lo menos estas tres fechas. Pueden poner Nisan, 14, 15 y 16. Cada uno de esos es una fecha importante de una de estas fiestas. Entonces el día 16 era cuando se iba a hacer esta ceremonia donde el sacerdote iba a mecer la gavilla, lo que Dios había suplido. Y otra vez, ya tocamos el detalle, era después que ellos entraban a la tierra y esa tierra Dios iba a hacerle fértil, iba a suplir para ellos. Y en base de ellos, ahora ellos iban a ofrendar. Esto era parte de lo que necesitaban entender del plan de salvación, porque es Dios el Padre quien envió el Hijo. Es el Hijo que estaba dispuesto a dar su vida como sacrificio. Es Dios quien suple para la necesidad del pecado del hombre. Pero la gavilla aquí, ¿verdad? Dice Mateo 27:52. Dice, se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. Eso cuando Jesús resucitó también. Mateo 27:53, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos, testificaron a muchos. Entonces, ¿cuándo se hizo estas cosas? Mateo 27, ¿verdad? 52, 53. ¿Cuándo pasó estos eventos que están registrados en la Biblia? Bueno, el 16 de Nisan, el día de las gavillas, la resurrección. Y espero, ¿verdad?, que los puntos principales los hemos podido meditar en esta hora porque están tan relacionados y por eso yo no quiso hacer los estudios separados por lo menos de estos tres, porque son muy íntimos entre ellos. Pero claramente yo no sé lo que tú piensas de lo que hemos relacionado en la Biblia, tanto de la profecía, en Levítico o Éxodo, con el Nuevo Testamento y su cumplimiento,
el antitípico del símbolo, pero miramos cómo la vida, el ministerio de Jesús se cumple a pie de la letra, o sea, es muy detallado, muy específico y cada minuta, cada cosita es cumplido específicamente. Y terminamos, casi terminando, vamos a Colosenses capítulo 2 versículo 16 que confirma lo que ya hemos dicho en la profecía am, de Daniel capítulo 9, pero por palabras de Pablo en el Nuevo Testamento. Déjame decir, hermanos, antes que leemos este versículo, que en los días de Pablo había un problema en la iglesia. Pablo levantaba iglesias y predicaba el evangelio. Y cada vez que levantaba una iglesia, cuando él se iba, detrás de él venían otros a tratar de usurpar todo lo que él había enseñado y establecido. Pues esto venían de judaizantes o personas, ¿verdad?, que eran de la fe judía, que querían imponer la ley ceremonial, escuchen bien, la ley ceremonial a los cristianos gentiles y decirles a ellos que ellos no podían ser salvos ni ser hijos de Dios porque tenían, para ser hijos de Dios, que de practicar la ley ceremonial. Pero la ley ceremonial era una provisión que Dios había hecho eh, y añadido al pueblo hebreo para que ellos podían entender mejor el plan de la redención. eh, Pablo menciona que se añadió por el pecado, o sea, y como mencioné al principio, la ley ceremonial no fue dado ni entró desde el principio en Génesis, sino hasta después. Pues en Colosenses 2 allí había ese problemita donde se está imponiendo la iglesia aquí cristiana gentil que se tenían que guardar la ley ceremonial. Y por eso Pablo escribe en Colosenses en 2:16, por tanto, nadie juzgue en comida y en bebida, porque eso tiene que ver con lo ceremonial. Y en cuanto de día de fiesta, eso tiene que ver con ceremonial. Y luna nueva o días de reposo. Ahora, muchos toman ese texto para decir, ve, ya no hay que guardar el sábado. Pero aquí está hablando de todo lo ceremonial. Hay sábados ceremoniales y hay sábado semanal. Todo en esa lista no tiene que ver con la ley moral. Allí no dice, honra a tu madre y a tu padre. Ahí no dice, ¿verdad? No estás comparando ni mencionando cosas en la ley moral, sino todo ceremonial, ¿verdad? Comida, bebida, día de fiesta, luna nueva, todo eso es ceremonial. Entonces, cuando dice, oh, días, no el día, sino días de reposo, entonces tiene que ver con los días de reposo ceremoniales. ¿Cómo qué? Bueno, como el 15 de Nisan, un día de reposo ceremonial. También miramos mañana en las fiestas de trompetas eh, que había días de reposo ahí también, días de expiación, fiestas de trompetas, o sea, en diferentes tiempos había días de eh, sábados ceremoniales. Pero Pablo dice, nadie juzgue en estas cosas. ¿A quién? A ninguno, a cualquiera. ¿Por qué dice Pablo en versículo 17? Todo lo cual es sombra. Las fiestas eran sombras. No era la realidad, eran símbolos. O sea, decir sombra, decimos símbolo. Eran símbolos de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, la realidad era antitipo, era Cristo de todos los símbolos.
Así que mientras miramos, y debemos, sí, mirar, estudiar y mirar la maravilla que Dios había dado al pueblo en estos fiestas y símbolos. Yo me imagino, ¿verdad? Cada vez que se celebraban estas ceremonias, deberían traer a la meditación, ¿verdad? De su cumplimiento, de lo que tenía que suceder adelante y cómo, ¿verdad? Debería cumplirse cada detalle de esas fiestas y símbolos y ceremonias. Pero también vemos que después que se cumplieron, realmente en la iglesia no tenían que imponer, practicar las ceremonias como un asunto de salvación para la iglesia cristiana, porque fueron cumplidos. O sea, no vamos a señalar para el futuro el Cordero de Pascua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es para atrás, ¿verdad? Entonces, espero que, y no quiero hacer, no quería hacer el estudio muy largo, porque yo sé que es bastante las tres cosas principales que hemos mencionado, así que no quiero ser muy complicado, pero sí miramos que comienza el primer mes y a partir de ese mes, en ciertas fechas, se iba a practicar la ceremonia, el 14, el 15, el 16, ¿verdad? De estas fiestas, y que cada día era importante y se relacionaba con la vida y el ministerio de Jesús. Así que, bueno, doy muchas gracias a los hermanos que entraron esta noche. Digo noche en algunos lugares quizás o tarde donde puede estar ubicado. Y pues mañana podemos seguir am, mirando sobre la fiesta de trompetas. Vamos a tocar ese punto de la fiesta de trompetas. Y me disculpen la parte allí del PowerPoint, pero espero que ya para mañana podemos mejorar y resolver eso. Podemos tener una palabra de oración para ir terminando. Así que le voy a invitar a aquellos que pueden eh, conmigo tener un acto de reverencia y tengamos una palabra de oración. Padre Celestial, te damos las infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, a revelar por escrito, por cientos y hasta miles de años, las profecías y demostrar a un pueblo, Señor, los secretos del plan de la salvación. Y pedimos, Señor, que este estudio nos ha ayudado a tener más conocimiento, a entender más a profundidad el plan de salvación. Y pedimos, Señor, sabiduría cada vez que abrimos tu palabra, Señor, y que sea de crecimiento para nuestras vidas espirituales. Oramos, Señor, por los demás que podemos estudiar más adelante también y que podemos profundizar nuestra experiencia con nuestro Salvador. Gracias, Señor, muchas bendiciones en nombre de Jesús. Amén.